La noche caía con una lentitud antinatural sobre el viejo complejo escolar abandonado. Como si la oscuridad misma dudara antes de descender sobre aquel lugar que respiraba un silencio demasiado vivo. Un silencio que parecía escuchar. Yuji caminaba al frente con una linterna temblorosa en mano, aunque no fuera por miedo, sino porque el aire vibraba con una densidad que interfería incluso con la batería del dispositivo. Megumi avanzaba detrás atento a cada sombra, y Nobara, aunque intentaba disimularlo con su actitud serena y cortante, también sentía el hormigueo que ascendía por sus brazos, una advertencia instintiva de que ese sitio no era una ruina común, sino un cadáver arquitectónico que aún conservaba memoria. Desde la entrada, la escuela parecía un bloque gris devorado por el moho, pero conforme ellos avanzaban, las paredes comenzaban a mostrar líneas, surcos y símbolos que no correspondían ni a grafitis ni a rituales modernos, sino a un idioma anterior a cualquier registro de maldiciones humanas. El aire hacía un sonido parecido a un murmullo, no exactamente un susurro, sino un eco comprimido, como si múltiples voces intentaran emerger desde detrás de los muros. Megumi, con los ojos entrecerrados, alcanzó a percibir algo más. Un pulso en la estructura, un latido lento que se sincronizaba con el crujido de las ventanas rotas, como si el edificio respirara. Yuji, aunque intentaba mantenerse tranquilo, sintió un escalofrío que no provenía de la maldición del lugar, sino del interior de su propio pecho, donde su cuna parecía moverse, entretenido. Cada paso que daban era acompañado por un ligero temblor en el suelo, no lo bastante fuerte como para alarmar, pero sí lo suficientemente constante como para revelar que algo bajo ellos estaba despierto desde hacía mucho tiempo y recién comenzaba a cambiar de posición. Pasaron por un corredor donde encontraron cuerpos. No humanos completos, sino fragmentos petrificados, contorsionados, como si hubieran sido atrapados en un instante de terror absoluto. Nobara, cubriéndose la boca, notó que el material de las figuras no era piedra común, sino algo orgánico endurecido por la saturación de energía maldita. Fue entonces cuando Megumi señaló con calma disimulada que ninguna de esas personas llevaba prendas modernas. Los restos parecían pertenecer a otra época, quizá incluso anterior a la existencia documentada de las escuelas de Jujutsu. Cada figura petrificada giraba su rostro hacia un mismo punto. La escalera que descendía hacia el sótano, un abismo negro de donde emanaba el sonido más inquietante que habían escuchado en misiones previas, un rumor que se repetía como un mantra roto. Yuji tragó saliva, consciente de que el murmullo parecía dirigirse a él, como si lo llamara por un nombre que su mente no podía pronunciar, pero que su cuna sí entendía. ¡Qué interesante!, murmuró la voz interna del rey de las maldiciones, ronca, casi divertida, como si hubiera encontrado algo digno de su atención después de tanto tiempo. Nobara avanzó primero hacia la escalera, aunque cada peldaño crujía como hueso seco. El descenso parecía interminable, pero cuando finalmente llegaron al sótano, se encontraron frente a un sello incompleto. Un círculo tallado en el piso con motivos geométricos que no correspondían a ninguna escuela de Jujutsu, rodeado por símbolos que parecían moverse reajustándose sutilmente, como si tuvieran vida propia. El aire estaba cargado, pesado, y cada respiración producía un dolor sordo en las sienes. Megumi extendió una mano, percibiendo que la energía que emanaba del sello no era una fuerza maldita moderna. No tenía la textura conocida de las maldiciones surgidas del miedo humano. Era algo más primitivo, algo que existía antes de que los hechiceros entendieran siquiera cómo manipular la energía. De repente, el eco se intensificó. Las luces de las linternas parpadearon violentamente y el círculo del suelo comenzó a deformarse. Lo que emergió no fue una figura concreta, sino una entidad sin rostro, un volumen inestable que parecía estar hecho de sombras compactadas, con extremidades que no se definían bien y un movimiento que desafiaba cualquier lógica física. Cada vibración del eco hacía que la criatura cambiara de forma como si aún estuviera recordando cómo debía existir. Yuji dio un paso al frente instintivamente, aunque la presión espiritual casi lo obligaba a hincar la rodilla. Megumi invocó a sus Shikigami,
pero incluso ellos parecían temblar ante la presencia de esa maldición prehistórica. Novara levantó su martillo, aunque sabía que un golpe contra esa entidad podría no tener efecto alguno. La criatura se detuvo en seco, como si hubiera percibido algo más allá de su entorno, y de pronto giró hacia Yuji, o hacia Sukuna dentro de él. Toda la vibración del lugar pareció alinearse en ese instante, como una aguja que por fin encuentra el centro de un compás. El eco se volvió una sola voz modulada desde múltiples dimensiones, un sonido que no transmitía palabras, pero sí una intención, reconocimiento. La entidad sabía quién estaba frente a ella, o más bien, qué estaba encerrado dentro del joven. Sukuna se rió desde un lugar profundo, una risa que Yuji intentó contener con todas sus fuerzas, pero que resonó igual en sus huesos. «Ah, así que aún quedas tú», dijo Sukuna, en un tono de desprecio complacido, y Yuji sintió que cada fibra de su cuerpo se tensaba, intentando impedir que el rey de las maldiciones tomara el control. El eco creció, expandiéndose por el sótano, distorsionando las paredes, estirando los pasillos, transformando la geometría del lugar en una espiral imposible. Los símbolos antiguos se encendieron con una luz enfermiza, proyectando sombras que no coincidían con las posiciones reales de los cuerpos. La criatura comenzó a avanzar, y con cada paso parecía atravesar fases de existencia distintas, como si no perteneciera a un solo tiempo. Yuji apretó los dientes, intentando mantenerse firme, sintiendo la risa de Sukuna convertirse en una curiosidad peligrosa. La entidad no quería devorarlos, no buscaba alimentarse de energía maldita como lo haría una maldición común. Buscaba algo más específico, algo que resonaba directamente con Sukuna. Megumi gritó algo, pero su voz se perdió en la distorsión. Novara lanzó una lluvia de clavos imbuidos con energía, que atravesaron a la criatura sin producir daño real, como si golpearan un recuerdo en vez de un cuerpo. El eco subió de intensidad hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar los dientes. Yuji sintió por un instante que su conciencia era empujada hacia atrás, como si Sukuna intentara tomar el volante en medio del caos, pero logró resistir con un esfuerzo titánico. El eco, aún sin palabras, transmitió una revelación aterradora. Aquel sello incompleto no retenía a la maldición. Estaba diseñado para despertarla, y lo había logrado. La criatura levantó una extremidad informe, señalando a Yuji con una precisión escalofriante, y en ese gesto había un mensaje claro. No había despertado por accidente, no había surgido por azar, sino porque la presencia de Sukuna había activado un llamado antiguo, un recordatorio de algo que existía antes de los registros humanos. Yuji sintió que el aire se rompía a su alrededor. El sótano vibró, como si estuviera a punto de colapsar, y el eco se convirtió en una especie de rugido silencioso que se extendió más allá del edificio atravesando Tokio, como una onda expansiva imperceptible. Lo que despertaron allí no era solo una maldición prehistórica, sino el primer indicio de una fuerza olvidada que había marcado el origen mismo de las artes Jujutsu. La misión, que debía ser simple, había abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo sellada, y mientras la criatura se disolvía en una nube oscura que se adhería a las paredes como un parásito latente, todos comprendieron algo sin decirlo. Este no era el inicio de un caso, sino el prólogo de algo inmensamente más grande. Sukuna, por su parte, permaneció en silencio tras la risa inicial, como si meditara, analizando lo que acababan de presenciar. Yuji sintió un temor nuevo, no por la criatura que acababa de desaparecer, sino por el interés real que había asomado en la voz de Sukuna. Un interés que nunca era buena señal, y en la superficie, mientras la noche finalmente terminaba de caer, el eco prohibido continuó resonando, viajando por alcantarillas, túneles y grietas subterráneas, despertando memorias dormidas en maldiciones que jamás debieron recordar su origen.